Buenos días, comenzamos la clase 5, donde vamos a ver pensamiento lógico o computacional. Eh, Antes de proseguir, l- ya les dejé el video en el Classroom y por el grupo de WhatsApp de la clase anterior, y un trabajo práctico de la clase anterior con algunas cosas de las otras clases. Bueno, esto es como que viene todo enganchado, todo el tema de cambio de base, complemento a 2. Y algo de ASCII en ese último trabajo práctico, y fecha de entrega hasta el miércoles que viene a última hora. Eh, Ahora después yo seguramente voy a armar en estos días un trabajo práctico con respecto a esta clase, y también va a ser para entregar, si lo termino hoy o mañana, para entregar también ese miércoles a última hora. Como esto recién vamos a estar empezando, va a ser algo bastante sencillo y discutible, digamos. Eh, en Classroom también les puse, cuando los llamé a esta clase, eh, que los que puedan vayan instalando, y se los mandé por el grupo de WhatsApp, el programita PCE Int, que es un software que se usa cuando uno empieza a aprender a programar. Bastante útil porque tiene eh, todo lo que es diagrama de flujo, que es con lo que uno empieza más o menos a tener un pensamiento lógico computacional, eh, y después permite pasar a código de algún lenguaje en particular, que es también lo que tiene de interesante. Si bien tiene para varios lenguajes, nosotros nos vamos a concentrar en Processing, que es digamos, el lenguaje sobre el que se basa el IDE de Arduino. Es el mismo esquema con algunas pequeñas diferencias, este, porque Processing está pensado para programarse desde una PC, y el IDE de Arduino, bueno, está pensado para programar sobre esa placa. Pero el esquema, el esqueleto es básicamente el mismo, así que yo ya hace varios años uso ese método de arrancar viendo Processing. este, Así después, ya cuando pasan a Arduino, solamente tienen que ver algunas cositas específicas con respecto al manejo de la electrónica de los puertos, pero después, digamos, sigue siendo todo lo mismo. Bueno, eh, ¿a qué nos referimos con pensamiento lógico o computacional? O por ahí también lo ven escrito como pensamiento lógico barra computacional. Eh, Hasta ahora nosotros vimos cuestiones muy, muy básicas, digamos, pero que hacen a la esencia de la computadora, que es el código binario, que es cómo funciona. Y como vimos hace unos días, la máquina lo único que sabe, la PC o el microprocesador, que es el verdadero cerebro de todo esto, lo único que sabe es sumar, por ejemplo. Eh, pero para que hagan las cosas que nosotros vemos que las computadoras hacen, este, todo esto de mostrarnos por pantalla, este, como esto que están viendo, o la comunicación entre computadoras, o responder al mouse, o responder al teclado, o sacar un sonido, lo que sea. Eh, la esencia de todo eso, que es lo que ustedes primero tienen que entender, que la computadora es una especie de robot, podríamos decir, o es una máquina, sigue siendo una máquina, eh, que obedece órdenes. El que diseña esas órdenes es el que se llama eh, programador. Y el que interactúa con la máquina en cuanto a lo que la PC hace visible, digamos, como por ejemplo ahora yo estoy interactuando con la máquina escribiendo en este writer, que es el Word de LibreOffice. eh, Soy un usuario nada más. Yo no programé este software que ahora se está ejecutando.
Eh, Así que nosotros tenemos que definir entre lo que es ser usuario de una PC y otra cosa es lo que es ser programador. Para darles un ejemplo más cotidiano, una cosa es saber conducir un automóvil y ser el conductor del automóvil, y otra cosa es saber construir un automóvil. Eh, Desde el diseño del motor, la electrónica que hoy en día tienen, eh, todas las cuestiones mecánicas del chasis, amortiguación, los esfuerzos, eh, las posiciones de los extremos de dirección, todos esos cálculos de cómo se reacciona a la fuerza, cómo soporta este, eh, el desplazamiento, cómo las ruedas quedan en su lugar, cómo reaccionan ante un pozo, una variación en el terreno, etcétera, etcétera, etcétera. Saber construir todo eso solamente lo hace el que sabe, no lo hace el que es un conductor del vehículo. Eh, bueno, lo mismo pasa en computación. Una cosa es ser usuario, ¿ah? Saber usar Word, saber usar Excel, saber usar, no sé, cualquier otro software, MATLAB, software para matemática, montones, miles de software de manejos administrativos en un negocio, en una empresa, cuando ustedes van a Ropelato y ven que el, el- el empleado que les vende se maneja a través de un software en el que hace la búsqueda, carga el pedido, hace la factura, busca una factura ya hecha para este, hacer el remito. Todo eso son usuarios de computadoras. Eh, no necesariamente tienen que saber programar, es más, es casi seguro que no saben programar, no tienen ni idea. Como muchos conductores de auto no tienen ni idea de cómo se construye un auto, cómo se diseña, este, todo lo que implica el diseño del motor, por ejemplo, o cualquier otra parte que a ustedes se les ocurra. Este, la computadora que tienen ahora en los autos para que funcione toda la parte de la inyección y el encendido. Así que tenemos que sí o sí saber dividir dos grandes grupos, lo que es el usuario del sistema informático y lo que es el programador. Bueno, usuario básicamente somos todos hoy en día. Ustedes ya nacieron con esto instalado en el mundo. Eh, yo no, yo me senté delante de una computadora cuando tenía 16, 17 años, y era toda una novedad. Este, y bueno, después tuve la suerte, digamos, de que me hayan comprado una máquina y que haya estudiado una carrera relacionada con eso, una tecnicatura, y bueno, no salí más de ahí. Eh, yo me acuerdo una anécdota de mi época. eh, en mi época todo lo que era jueguitos de computadora se reducía a ir a un local, como el estilo de la película este, eh, bueno, esta que usé en el anterior video, este, con la música introductoria, eh, la del Pac-Man, esta no me acuerdo, ¿cómo se llama el nombre? Bueno, que arranca en los años 80 y se ve que iban a un local a jugar en las máquinas, en los flipper y todo ese tipo de máquinas. Bueno, en esa época yo recuerdo que yo iba, obviamente, y no era un buen jugador. Sin embargo, yo sabía programar computadoras. Y había otros pibes que se pasaban mucho tiempo este, jugando. Yo me pasaba mucho tiempo, pero en la computadora que tenía en mi casa. eh, y entonces eran grandes jugadores. Y llegué a escuchar más de una vez que los padres pensaban en su ignorancia, este,
que sus hijos eran unos genios de la computación. Y yo escuchaba eso y por dentro decía, ¿qué saben esto de lo que es programar una computadora? Bueno, eso un poco que se sigue repitiendo porque los padres piensan que porque el chico usa mucho el celular, juega muchos jueguitos y todo eso, sabe programar y nada que ver. Vos podés sentar a un chico desde muy pequeño sobre un karting y seguramente va a ser un gran conductor de karting, este, pero de ahí a construirlo, a diseñarlo y muchas cuestiones técnicas, eh, es muy posible que no sepa nada. Obviamente se puede dar el caso de que sepa las dos cosas. Eh, Cualquiera que es programador sabe usar muchos programas informáticos, no todos. Obviamente que el software que el mismo programador crea, seguro que sabe usarlo porque él es el padre de la criatura, como solemos decir los informáticos. Es el que puede hacer que funcione de tal o cual manera o el que inclusive puede modificártelo para que vos como simple usuario un día no puedas hacer nada porque funciona todo totalmente al revés. ¿Tá? El programador es el que tiene la llave y hace que funcione como funciona. Bueno, más allá de esta introducción, que era necesaria por ahí para aclarar algunas confusiones que pueda haber, hoy nos vamos a centrar en el pensamiento lógico computacional, que quiere decir pensar en forma lógica, porque, como yo dije al principio, si lo que nosotros tenemos que saber hacer es dar órdenes, hay que saber dar las órdenes, porque ustedes tienen que pensar que, ya lo dije también, la computadora es como un robot que lo único que hace es obedecer órdenes. Entonces, el primer concepto, y lo voy a dejar anotado acá, es la computadora nunca se equivoca. El que comete el error es el programador. ¿Estamos? Si una computadora hace algo que no es correcto, la computadora no se equivocó. El error lo cometió el programador, que él es el que introdujo las órdenes que la computadora debía seguir. La computadora siempre obedece las órdenes que nosotros le damos, que escribimos en el código, y hace eso. Si hay un error, es porque nosotros cometimos un error en la forma que le dimos la orden, no fuimos muy explícitos, dimos cosas por entendido y no estaban entendidas, tuvimos algún supuesto que no estaba bien supuesto, y así. Entonces, un ejercicio que siempre hago para empezar a hablar de este tema es, lo van a tener que hacer ustedes ahora, les voy a dar unos minutos, después yo voy a usar la famosa ruleta para que alguno lo especifique o se lo diga a los compañeros. Porque esto de dar órdenes es como escribir una receta. Cuando ustedes, bueno, seguramente ustedes han leído recetas. Recetas de cocina, por ejemplo, a eso me refiero, no una receta de médico, que son una serie de pasos que están detallados. Esa receta la escribió alguien. El que la escribió se supone, si no es alguien que hizo un copy-paste, es alguien que sabe cocinar, ya hizo esa comida, lo que sea, que está armando la receta, los pasos a seguir para lograrlo, un par de veces, se supone, y entonces con toda la experiencia que tiene se puso a escribirlo, detallando los pasos que hay que seguir para hacer, cocinar tal cosa, no sé, una torta, lo que sea.
Bueno, ahora con el ejercicio vamos a ver, seguro van a saltar algunas cuestiones que algunos ya se las van a estar imaginando y yo no las quiero adelantar, pero vamos a alargar el ejercicio. Yo les voy a pedir que ejercicio 1, detallar los pasos a seguir, vamos a poner entre paréntesis, receta, para cambiar, bueno, estamos quedando sin tiempo, ya saben ustedes lo que hay que hacer cuando esto se corte, quedan 10 minutos. Detallar los pasos a seguir, receta para cambiar una rueda pinchada, vamos a escribirlo bien, un neumático defectuoso en el auto. ¿Ah? Ese es el ejercicio. Detallar los pasos a seguir, sería la receta, para cambiar un neumático defectuoso en el auto. Ustedes tienen que pensar que ustedes están armando una receta o una serie de pasos, un instructivo también. Vamos a ponerlo acá. Barra instructivo. Para cambiar un neumático defectuoso en el auto, un neumático pinchado puede ser, o que haya tenido cualquier inconveniente, y que otra persona va a leer esa receta, va a leer esos pasos a seguir, va a seguir ese instructivo y siguiendo esos pasos va a poder cambiar el neumático defectuoso de un auto y va a poder seguir su camino. ¿Tá? Porque acá se supone que tuvo que detener su andar para poder solucionar este desperfecto y poder continuar su viaje. Así que el trabajo es ese, se ponen a hacerlo, les doy unos 10 minutos y yo mientras voy cortando la llamada. No, vamos a esperar a que se corte y ahí arranco otro. Total, esto después cuando yo hable. Profe, ¿dónde lo? No, no, escríbanlo si tienen un Word abierto, lo escriben en un Word. eh, Porque después, de todas maneras, al que le toque detallarlo, lo va a hacer por audio. Supongo que es lo más fácil que todos tienen, casi todos tienen micrófono. Ya pasarlo por video se complica un poco más por el ancho de banda. Así que háganlo en un papel o lo escriben en la computadora, eso es indiferente. Después van a tener que leerlo nada más. ¿Estamos? Ah, ¿Alguna duda? no, no. No, no, no. Bueno, arranquen nomás.
Bueno, ya saben, si se llega a cortar, se vuelven a unir a la nueva clase. Ok. Bueno, Háganlo con el nivel de detalle que a ustedes les parezca, mucho o poco. Ya lo tengo, profe. Bueno, vamos a alguien más. Ya está, profe. Y tengo una duda, porque yo hice los dos. Yo hice para cambiarlo y por las dudas el neumático estaba pinchado. Hice cómo sería los pasos a seguir. ¿Para qué? Para repararlo. Sí, sí. Bueno, bueno, ahí volvimos. Arrancamos otra grabación. ¿Me van diciendo los que ya terminaron el nombre? Yo ya terminé SAC.
Bu- Yo también. OCES. Busquet, te escuché. También profe de Bow. Bueno, ¿estaríamos todos? ¿Ya todos listos? ¿O quién falta terminar? Yo ya terminé, profe. Soy Impini. Figueroa, Grotz, Corazzini, Impini, Drozov, hay varios. Bueno, vamos al sorteo. Bueno, ¿están viendo la ruleta? Profe, su pantalla me anda muy lagueada. Creo que por mi internet igual. Yo no veo nada. No, anda trabada. Se ve trabada, sí. Y lo que pasa es que los jueves hasta Ah, ahora ok. estamos varios acá en la casa con clases virtuales. Así que es un lío. Ahora sí lo veo yo. Sí, Ahora sí, sí lo ahora veo. sí se ve. Ustedes saben que las conexiones a internet que normalmente tenemos son ADSL y la A es de asincrónico. Eso significa que no es la misma velocidad de bajada que de subida. Siempre es bastante, en teoría, la de bajada y la de subida es muy pobre. Y en este caso yo estoy transmitiendo y más otros que están acá en mi casa también, así que Buen por día, eso profe. ese Yo recién me buen conecto día. por abrir la sesión. ¿Quién sos? Londra. Ajá. A ver si te puse resistencia, creo que sí. No, vamos a poner acá. Presente Londra. Bueno, desde hace un tiempo tengo ganas de modificar la conexión a internet y pedir que no sea ADSL, sino que sea DSL. Misma velocidad de bajada que de subida, pero el problema es que los costos no son los mismos. Se hace bastante carito tener una buena velocidad de subida. Y básicamente habría que buscar algún otro negocio para hacer para aprovecharlo, digamos. Si no, no tendría sentido si fuese solamente por las clases, porque es algo que nos ocupa todo el día. Así que estamos viendo por ahí. Estoy con un negocio en mente que si sale, bueno, ahí sí se justificaría. Bueno, veremos. Va a ver a quién le toca mostrar el ejercicio. Charreu Presente. Andrés, que sé que estaba. Sí. Medio pariente mío, Charrón, porque mi abuela era Charrón. A ver, primero voy a cambiar la pantalla yo. Compartir. Vamos acá. Bueno. Vos me vas diciendo y yo voy a ir anotando acá. Espera. Bueno. Se lo hice así como si estuviese el auto así en ruta y en movimiento, ¿no? Está bien, como vos los hayas hecho. Bueno. Paso 1. Poner baliza e intentar mantener el control del auto. Detenerse lo más rápido posible. ¿Esos son 2 pasos o un paso?
No, yo le fui escribiendo así como un texto, no iba poniendo paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, entonces el primer paso es poner balizas o encender balizas. Sí. Paso 2, mantener el control del auto. Paso 3, detenerse lo más rápido posible al lado de la ruta, así en la banquina. Paso 4, bajarse del auto y poner los conos o triángulos de seguridad a una distancia más o menos de unos 10 pasos, tanto por delante como por detrás del auto. Paso 5, sacar del auto la rueda de repuesto, el gato. Espera. Bueno. Bajarse del auto y colocar conos de seguridad por delante y por detrás del vehículo. Paso 5. Sacar del auto lo que sería así la rueda de repuesto, el gato y una llave que tenga para sacar la rueda. Bien. Más común una llave de cruz. Bien. Paso 6. Bueno, después levantar el auto con el gato, sacar los tornillos de la rueda vieja, sacar la rueda vieja, poner la nueva y atornillar todo, bajar el auto y listo. Vamos por paso. Paso 6, levantar auto con el gato. Paso 7. Sacar los tornillos de la rueda vieja. Aflojar tornillos. Paso 8. Sacar la rueda vieja. Paso 9, poner la rueda nueva. Paso 10, poner los tornillos. Paso 11, bajar el auto, o sea, sacar el gato. No, colocar tornillos y ajustarlos, diría yo. Ah, sí. Paso. Bueno, pues Paso 11. Bueno, sacar el gato, o sea, bajar el auto y sacar el gato. Y después, bueno, guardar la rueda, paso 12 sería, ¿no? Guardar la rueda vieja, la pinchada, donde iba antes la de repuesto. Guardar el gato y la llave. Y después, bueno, buscarlo. Paso. ¿Por cuál iba? 13. Guardar conos. Bueno, guardar los conos o los triángulos de seguridad. Paso 14. Bueno, subirse al auto, sacar la baliza y seguir camino. Bien, reiniciar marcha. Podríamos poner así. Sí. Muy bien. ¿Alguien para hacer algún comentario, algo que quiera agregar, algo que le parece que falta? Bastante completito le hiciste. El orden está bien. Si la rueda tiene la tapa que cubre la llanta, también se tendría que retirar, ¿no? Sí, pero no todos los autos tienen eso. No todos los autos tienen por eso. Aparte, normalmente, bueno, sí, depende. Sí, algunas se ajustan con la tuerca. Sí. No se está haciendo muy extenso, o sea, no hizo muchos pasos, porque yo a esos pasos los resumiría en 7 capaz. Pero si vos a una máquina le das estos pasos, tienen que ser concisos y tienen que ser... Sí, pero a lo que... Pero yo me estoy refiriendo... ¿Quién está hablando? ¿Luna? Sí, Luna. Bueno, vamos a anotar tus pasos entonces. Así comparamos para ahí. Es que lo voy a hacer más fácil acá. Uno. Decime el primer paso tuyo. Bueno, yo hice que el auto estaba parado en casa, adentro. O sea, ya suponés que está detenido. Sí. Bueno, sacar... suponemos que está detenido y en el garage.
Bien. Bueno, primero sacar el gato, la llave cruz y la goma o la rueda de repuesto. Bien. Segundo paso, le sacamos los 4 tornillos o tuercas, depende qué auto es distinto. Está bien. Bueno, cuarto paso, no, Tercero tercer paso sería. digo, cambiamos el neumático, bueno, y al cuarto ya le ponemos los tornillos. El Y por cuarto, último sería, y un opcional que tornillos. sería que yo le puse, es que si tenemos compresor, o sea, para revisar si la rueda está inflada o no, lo revisamos. Revisamos. Rueda Igual, de... ahí nos falta el paso de que levanta el auto con el gato. Exactamente. Revisamos rueda defectuosa con compresor. Bien. Yo esto no lo hago para criticar a nadie porque es la primera vez y esto es parte de la enseñanza. Por un lado tenemos Charrón, que lo hizo bastante detallado, y por otro lado Luna, que lo hizo más cortito. Entonces acá vamos a tener justo dos ejemplos bien opuestos para poder contrastar. Bueno, en cualquiera de los dos casos se presuponen varias cosas. En el caso bueno de Luna, yo ya puse, suponemos que está detenido en el garaje. En el caso de Charrón pareciera ser que no presuponemos nada, pero sí presuponemos. Esto puede sonar un poco detallista, pero tiene por ahí su importancia. Estamos presuponiendo que sabe el conductor del auto, o el que está leyendo estas instrucciones, que sabe lo que son las balizas, que sabe encenderlas. Si viene solamente a apretar un botón, puede haber gente que no sepa qué son, pero bueno. Por ahí esto habría que acompañarlo del simbolito de la baliza para que sepa cuál es el botón. Si ustedes se fijan en el manual de un auto, si alguna vez lo han visto, un auto nuevo, nuevo en el sentido de que en uno nuevo el manual está, en un auto usado por ahí desaparece con los cambios de mano. Detalla bastante dónde están todas las teclas, dónde están las balizas, que cuando uno ya es un conductor apesado con muchos años, hay cosas que uno dice, me está explicando esto y acá la estoy viendo, pero eso es porque uno ya sabe cuál es el símbolo de las balizas, ya sabe más o menos en los autos más modernos dónde está ubicado, en casi todo está al centro de la luneta, arriba de la radio, por ahí, pero no siempre fue así. Yo tenía un Renault 18 modelo 92 que el encendido de las balizas no estaba ni cerca de esa posición, estaba a la izquierda, afuera del tablero, en una parte media extraña. Ni hablar autos más viejos que no tenían balizas. Bueno, mantener el control del auto es bastante genérico. Bueno, detenerse en la banquina está bien. Acá no se presupone nada, es directamente decirlo, porque puede haber alguno que puede llegar a parar sobre la ruta o sobre la calle. En este mundo hay cualquier tipo de gente. Bajarse del auto y colocar conos de seguridad por delante y por detrás del vehículo. Bueno, sí, bajarse del auto suena como obvio, pero está. Así que más vale que sobren las instrucciones a que falten, porque no lo tomen como gracioso, porque en realidad después cuando veamos ya empecemos a programar, aunque no sea en un lenguaje, pero sí con diagrama de flujo, vamos a ver que todos esos detalles por ahí que no tenemos en cuenta tienen importancia. Acá está la orden bajarse del auto, así que por lo tanto,
si nosotros presuponemos que el que lee esto obedece todo lo que dice acá, bajarse el auto se va a bajar. Porque si no ponemos esa orden y solamente figura colocar conos de seguridad por delante y por detrás del vehículo, por ahí los pone desde adentro del vehículo y lo coloca en el capot y en el baúl, por decir. Acá el colocar conos de seguridad por delante y por detrás del vehículo debería indicar, por ejemplo, la distancia, que no sé cuántos son, deben ser unos 50 Yo había metros. dicho 10 pasos, no sé si... Ah, bueno, no, no la anoté. Bueno. Sacar rueda de auxilio, gato y llave, bueno, por ahí se podría indicar. Todo esto son opiniones porque, vuelvo a insistir, no son críticas, sino de que vean cómo, aun cuando uno lo hace muy detallado, igual pueden llegar a faltar cosas. Después cuando empecemos ya con programación, con algo, vamos a ir puliendo todo este detalle, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir viendo que muchas veces es necesario. Así que no se pongan mal por eso. Aquí, por ejemplo, en el paso 5, sacar rueda de auxilio, gato y llave, no indica dónde están. Habría que poner que están en el baúl, donde normalmente están. Levantar auto con el gato, esto sí, para alguien que solamente obedece lo que está escrito en los pasos, no le dice cómo buscar el punto de agarre, que no es en cualquier parte, no podemos llegar a romper el auto. Ahí el auto tiene diferentes sectores donde ya está preparado para soportar la presión que hace el gato para subirlo, o digamos, el chasis está preparado para soportar el peso lateral del auto. Podemos llegar a hacer un desastre si apoyamos en otro lado, romper un piso, lo que sea. Aflojar tornillos está bien, no indica hacia qué lado se aflojan, esto que parece una obviedad. Como técnicos sabemos que existe la rosca derecha y la rosca izquierda. También sabemos que la mayoría de los tornillos son rosca derecha y que solamente son rosca izquierda, tengo entendido yo, los que son para gas. Para gas, lo que es colocar un regulador, o sea, la conexión la última conexión entre el gas y algún aparato, esos son todos rosca izquierda. Puede ser un regulador, puede ser la entrada a un tubo de gas. Ahora ya se usa un poco, bueno, la garrafa de rosca izquierda. Bueno, después dice sacar rueda defectuosa. Bien, acá hay un detalle. Primero levantamos el auto y después aflojamos los tornillos. Y en realidad yo creo que primero hay que aflojar los tornillos, aflojar, no sacar, porque hay que hacer bastante fuerza con eso, hay que hacerlo con la rueda bien apoyada. Después que aflojamos, levantamos el auto, terminamos de sacar los tornillos, sacamos la rueda defectuosa, ponemos la rueda nueva, como le colocamos los tornillos y no los ajustamos del todo, realmente le damos hasta donde podamos sin usar la llave, porque no se puede hacer palanca estando levantado el auto, es peligroso. Bajamos el auto, sacamos el gato, y ahí sí tendríamos que ajustar los tornillos a todo lo que podamos. Después sí, guardar rueda, gato y llave, guardar los conos, reiniciar la marcha, apagando las balizas. Bien, bastante detallado, casi que muy pocas cosas dejó por obvias, ¿okay? Encontramos, y por ahí acá tal vez un pequeño problemita de orden ahí entre paso 6 y 7, como dije, y al revés después en el 10 y 11. En el caso de Luna, ya supuso muchísimo más cosas y las instrucciones son más genéricas, podríamos decir. Él supuso que el auto ya está detenido y que está en el garage, por lo tanto no hay que detener en la banquina el auto, nada, ni colocar conos.
sacar el gato, la llave cruz y la rueda de repuesto, bueno, como les dije en el otro caso, ¿dónde están? Porque hay que aclararlo. Sacar los 4 tornillos, bueno, no indica tampoco para qué lado suben nada, giran. Acá en ningún momento dio la orden de colocar el gato, subirlo, así que si el que sigue esto va a tener problemas porque no va a poder sacar el neumático, no va a poder cambiarlo, porque no va a salir, no está levantado el auto. Así que se va a quedar acá en cambiamos el neumático y bueno, excepto que sepa que tiene que colocar el gato, pero bueno, en ese caso por ahí las instrucciones como que no tienen mucho sentido, porque si ya sabe hacer eso, no necesita esto. O sea, nosotros tenemos que partir de la base que leyendo esto van a poder lograrlo, y siguiendo las instrucciones. Y bueno, acá hay una instrucción que netamente falta, ¿entiende? Entonces acá faltaría colocar gato y elevar auto. Cambiamos el neumático, colocamos tornillos y acá bajar auto y sacar gato. Pone acá un último ajuste de tornillos. Bueno, no se pide, no nos ordena guardar el gato, la llave cruz y la rueda de repuesto. Y bueno, después a una orden genérica y dice revisamos rueda defectuosa con compresor que nos indica que hay que inflarla, ponerla bajo agua para ver dónde está pinchada, si es que está pinchada, y todo eso. Todo esto son ejemplos que yo quería ver, que surgieran de ustedes, porque con esto se aprende un montón de cosas. Primero lo que vemos que es como que hay 2 niveles de detalles. Acá hay mucho detalle en el de Charreul y acá hay menos detalle en el de Luna. Bueno, existen en programaciones o en lenguaje de programación, es como que si el de Charreul fuese, vamos a ponerlo así, este es un caso de programación podríamos decir, bajo nivel. Y en el caso de Luna, esto sería un caso de programación en alto nivel. ¿Qué significa esto de bajo nivel, alto nivel? Bueno, yo ya les insistí un poco con esto, contando el tema del binario, eso. Los primeros programadores programaban niveles de programación. Bajo nivel. Los primeros programadores programaban en binario puro. ¿Tá? Entonces, bajo nivel es binario puro. Directamente en binario, como los primeros programadores. Luego inventaron el lenguaje ensamblador, assembler, el cual con órdenes similares al lenguaje humano básico, reemplazaban el binario.
y representaban varias órdenes binarias. Por ejemplo, bueno, acá en binario, si vamos a poner un ejemplo, no sé, voy a poner eso, yo lo que sea, ya sabemos lo que es el binario. Esto por ahí para explicárselo muy bien, tengo que hacer todo en introducción de varias clases, lo que son las estructuras de los microprocesadores. Y bueno, no da para hacerlo, encararlo de esa manera. Los que vayan a estudiar a la facultad van a ver, los que se dediquen al ámbito de la electrónica, van a ver todo esto, materias como arquitectura de computadores o arquitectura de microprocesadores. Bueno, ahí se ve todo esto en mucho más detalle como es realmente dentro. Yo acá quiero hacer una introducción genérica. En el caso, por ejemplo, del ensamblador, por ejemplo, add, no sé, R1, R3, R8. Esto es una orden de suma del registro R1 más R3 y almacenar el resultado en el registro R8. ¿Se entiende? Fíjense acá como esta instrucción. En binario esto llevaría muchas líneas de código de puros unos y ceros. Sin embargo, con lenguaje ensamblador ya la simplificamos en una sola orden, una sola línea, escrita con letras. Add significa suma. O sea, esto obviamente se usaba en inglés. Si nos ponemos a ver esto contra lo que sería el equivalente en binario, que serían, no sé, 12, 15 líneas de código de puro binario, puros unos y ceros, que lo que harían sería hacer todo esto, ¿ah? Serían las órdenes puras. Se reemplazó por esto. Esto fue un gran avance, porque esto es mucho más humano, vamos a decirlo así, mucho más legible, comparado con estos unos y ceros en binario, con varios de estos. Bastante entendible, porque la verdad que es fácil de leer, sumar. Si uno ya sabía cómo era el orden, que primero se ponían los sumandos separados por coma y por último el registro destino, uno ya puede leer acá, que acá dice sumar R1 más R3 y guardarlo en R8. ¿Ah? Entonces esto fue un gran avance. Ahora, ¿cómo esto? Bueno, me quedan otros 10 minutos. ¿Cómo esto? La computadora lo transformaba en binario, porque obviamente esto no lo entendía la computadora. Tenía que haber una conversión. Bueno, para eso existía el compilador. Existe todavía el compilador, que lo que me convierte es este lenguaje fácil para los humanos en el binario equivalente, que es el que sí entiende la computadora. ¿Vamos? Eso sí se sigue usando. Pero es un laburo, el compilador es un código de software que hace un laburo de traducción, digamos, de ensamblador a binario. Imagínense muchísimas líneas de código, no sé, 500 líneas de código en ensamblador, que equivaldrían a, no sé, 3000 líneas de código binario. Es mucho más fácil, a pesar que uno dice 500 líneas de ensamblador, es mucho más fácil que 3000 líneas de código binario, ¿tá? Donde directamente te cuesta entender ese código por más acostumbrado que esté. Y
por más canchero que esté, el cerebro no es fácil. Esto es mucho más potable para nosotros. Bueno, en su momento esto se consideró el assembler como un lenguaje de alto nivel, pero claro, después inventaron lo que ya hoy se conoce como lenguajes de programación, y el assembler pasó a ser considerado de bajo nivel. ¿Por qué? Porque nadie programa en binario, es muy, muy raro, porque eso ya es un toqueteo, o sea, eso sí se puede llegar a hacer de tocar el binario, pero no ya programar en binario. Sí se puede llegar a programar en assembler todavía cuando se requiere por ahí pulir algo. Cuando uno conoce la arquitectura del microprocesador, sabe cómo funciona, cómo hace tal operación y uno la puede llegar a hacer de una manera mejor que cuando es una operación que se va a repetir millones de veces por segundo. Esa diferencia de si uno logra una instrucción menos hacerlo, si se repetía 1.000.000 de veces, son 1.000.000 de instrucciones menos, son tal vez 2 o 3 segundos más que se gana de tiempo, de rapidez. Luego de esto sí se inventaron los que ya conocemos como lenguajes de programación. Y bueno, ahí ya hay toda una historia de cuáles fueron los primeros, pero de los que sobreviven hasta hoy, el más clásico es C, C++, después tenemos COBOL, de los más viejitos, se me puede olvidar alguno. Bueno, después ya podemos saltar a Java, qué sé yo, vamos a Python y bueno, paremos de contar. Hay muchos, y aparte después se han ido especializando los lenguajes para sus usos, diferentes usos. C es el lenguaje que más se usa para la programación de microprocesadores. Es muy potente porque también tienen sus limitaciones o sus capacidades para lo que está pensado. C++ es un intento de hacer que el C se modernice. COBOL es un lenguaje más usado para cuestiones financieras. Básicamente todos los bancos del mundo funcionan con viejos programas de COBOL que no se tocan. Bueno, Java es un lenguaje moderno de los años 90, bueno, detalles que yo estoy obviando, pero que se hizo bastante popular y logró esta interacción entre diferentes sistemas operativos, o sea que el logo o el merchandising de Java era programar una vez y ejecutar varias veces en diferentes sistemas operativos, algo así era, porque esa era la potencia. Con los otros lenguajes vos tenés que compilar para diferentes sistemas operativos y eso a veces puede ser un problema, no siempre va a funcionar. Bueno, y Python se ha hecho bastante popular, no vamos a entrar en detalle de por qué, pero bueno, en todos estos lenguajes acá de programación se consideran de alto nivel y a la vez después hay que definirlos en la lógica que usan, si es lógica estructurada o de programación orientada a objetos. Que se fue con la programación orientada a objetos una vuelta de tuerca más sobre lo que faltaba, sobre los lenguajes de programación, porque antes de la programación orientada a objetos, por más que uno haya estado programando en lenguajes de alto nivel, hasta ese momento, por C o COBOL, hasta ese momento, uno todavía tenía que pensar como pensaba la computadora. Digamos que es lo que estamos intentando aprender hoy. Y con la programación orientada a objetos se aproximó muchísimo más la programación en general a la forma en la que nosotros interactuamos cotidianamente con los objetos y todas esas cosas. No vamos a verlo ahora, puede ser que más adelante lo vean con otro docente, yo tengo que concentrarme más en
en la programación estructurada, que sigue siendo la base de la programación orientada a objetos. Pero como para darles una introducción, la programación orientada a objetos es lo que nos permite hoy compartir muchísimos recursos de Internet. Todo lo que está disponible como objeto, todo esto que nos facilita Google, las apps y todo eso. Entonces uno necesita dominar eso para poder hacer uso de esos recursos. El día que lo vean van a ver que es una vuelta de tuerca más, pero que facilita muchísimo. En 4 o 5 líneas yo puedo tener, gracias a los objetos y a los métodos que son parte de los objetos que nos facilita Google, en 4 o 5 líneas de código tener un código que me abre un mapa de Google de alguna parte del mundo, donde yo ya puse las coordenadas y me muestra ese lugar y además me indica tal coordenada. Algo que es posible por todo lo que nos dan, nos facilitan ya realizado de parte de Google. Bueno, no sé si se perdieron, si entendieron algo, si me pudieron seguir. Sí, se entendió. Sí, se entendió todo. Sí, se entendió. Lo mejor para esto es haber sufrido la programación en binario, que no va a ser el caso de ustedes, ni tampoco la de ensamblador en esta materia. Los que sigan estudiando por ahí sí puede ser que vean algo de ensamblador en la facultad. Pero básicamente van a pasar a C. Dependiendo si se van a la parte de electrónica van a ver C, y si se van a la parte de sistemas ya arrancan con lenguajes más elevados, digamos, más moderno, más encarado hacia la parte web, porque hoy eso ha dominado todo lo que es la parte de sistemas. Todo se hace a través de internet o de navegadores. Sí. ¿Alguien quería decir algo? Bueno, muy bien. Ya se está por cortar, así que en cualquier momento arrancamos otro nuevo. Si no, corto y arranco una, antes que me corte la conversación. Bueno. Volvimos. Estoy grabando. A ver si me queda bien. Lo dejo acá un costadito y voy habilitando. ¿Me están escuchando? Sí. Sí, profe. Bueno, acá puse pseudocódigo. Se trata de un código que no es código. Un código que no es código, suena medio raro. O está medio camino de serlo. Básicamente, pseudocódigo es, así a grandes rasgos, lo que hicieron hoy poniendo estas instrucciones. O sea, es un código, digamos, porque es un lenguaje, el lenguaje que nosotros hablamos, español en este caso, y que sirve para dar instrucciones. Por ahí un pseudocódigo más elaborado es con palabras más escuetas, más simples, tratar de detallar alguna instrucción. No sé, por ejemplo, sumar variable 1 y variable 2. Podría ser un ejemplo. A ver, no es un código, está definido como código, o sea, no están bien establecidas las reglas, cómo se escribe todo, o sea que es un pseudo lenguaje también, ¿no? Nosotros cuando decimos que hablamos de español, lo hablamos bien, digamos, o intentamos hablarlo bien, porque si lo hablamos mal, puede ser que el otro no nos entienda, ¿no?
Entonces el pseudocódigo es algo que está medio de camino, que muchas veces se ve al principio de iniciarse en este mundo de la programación. Yo no doy muchas vueltas con esto, pero a veces por ahí puede ser que ustedes lo usen cuando tengan que explicar algo y que no necesariamente tengan que hacerlo con el código exacto, en el que lo harían en algún lenguaje en particular, porque lo que quieren es más o menos dar a entender la idea, ¿no? Porque si acá yo estuviese programando en algún lenguaje en particular, por ejemplo, si esto fuese sumar variable 1, variable 2 y almacenar en variable 6, en un lenguaje en particular, seguramente esto sería variable 6, no tengo igual. Bah, no me deja cambiar el teclado. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo así. Supongamos que eso es el símbolo igual. Variable 1 más variable 2. Y en algunos llevaría el punto y coma al final. Este sería pseudocódigo y este sería lenguaje C, supongo. No habría que usar mayúscula, bueno, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, porque lo que tienen los lenguajes de programación es que son muy estrictos en cuanto a la semántica, o a la sintaxis, mejor dicho. Entonces, no te perdonan un pequeño error. Si yo acá, por ejemplo, cometo este error, me falta la E de variable. Como esto es pseudocódigo, yo ya entiendo que está hablando de la variable 1, ¿no? Y digamos que lo subsano en el aire. Pero en el lenguaje de programación, si yo acá pongo esto, ya no es lo mismo. Después lo vamos a ver con lujo de detalles. Pero esto ya, el compilador interpreta literalmente lo que ve y entonces para él eso va a ser variable 1, no variable 1. Bueno, eso es una de las cosas por ahí que hay que aprender, lo estrictos que son los intérpretes o los compiladores de determinados lenguajes, porque hasta que no aprendamos eso y seamos autoexigentes con estos temas cuando escribimos el código, lo vamos a sufrir bastante. Bueno, dependiendo del lenguaje, en algunos casos nos puede tirar error porque algunos exigen, y esto para mi forma de pensar y mis años de programador es una buena práctica, algunos lenguajes de programación como C exigen que la variable esté declarada primero. Declararla es en una parte del principio del código, decir que esa variable existe, de qué tipo es, qué tipo de datos puede guardar, inclusive ponerle un valor o no. Esa última parte no es obligatoria. Sin embargo, hay otros lenguajes de programación muy populares ahora, como Python, que no te exigen declarar la variable en alguna parte, sino que la primera vez que vos la usás, ya la crea automáticamente. Esto que parece una ventaja porque te quita lo tedioso de tener que declarar las variables al principio del código, tiene una trampa. Después las vamos a ver. Pero en lenguaje C, si yo por ejemplo cometo esta equivocación acá, y como en lenguaje C la variable tendría que estar declarada antes, me va a tirar un error en tiempo de compilación. Después vamos a ir viendo todos esos detalles, yo se los digo por ahora, así rápido al pasar.
y por lo tanto voy a tener como un aviso de que hay algo raro. Estoy usando una variable que no declaré. Cuando yo voy y miro donde tiro el error, digo, no, me falta la E. ¿Tá? Y lo corrijo. Pero en Python ese error no va a saltar, lo va a tomar como válido porque va a interpretar como que es una variable nueva, la va a crear todo, y ahí el problema va a ser diferente para encontrarlo, porque el programa no va a tirar error en la compilación o la interpretación y se va a ejecutar. Si no hay otro error, se va a ejecutar sin problemas. El problema es que no me va a hacer lo que yo quiero y esos errores para encontrar son mucho más difíciles. Bueno, di como un gran paso acá en el tema de las buenas prácticas de programación, pero bueno, me venía el pelo acá, justito que estábamos en esto, igual después lo vamos a ir sufriendo a esto con errores que ustedes pueden cometer sin querer o que yo les pueda hacer cometer a propósito para que estos temas salten. Entonces, pseudocódigo es una forma sencilla, digamos, de dar a entender una idea sin tener el problema de respetar la semántica y la sintaxis literal y exigente de un lenguaje en particular. Pero antes de esto, de pasar un código, hay que ir como puliendo en la cabeza la manera de pensar. Acá ya vimos algo en las instrucciones para el cambio de la rueda. Y lo que nosotros, no sé si todos se dieron cuenta, es que hay una secuencia lógica en la que se tienen que hacer las cosas. Vieron que cuando analizamos por ahí lo que detalló Luna o lo que detalló Charreun, no solamente teníamos el caso de los supuestos que había, las cosas que dábamos por supuesta o no, con eso hacíamos la diferencia entre programación en bajo nivel y en alto nivel. Obviamente que programar en bajo nivel hay que hacer más pasos y hay que estar en un montón de detalles más, y en la programación en alto nivel, con menos pasos, podemos llegar a hacer lo mismo, con menos código, pero eso es porque estamos programando en alto nivel y muchas cosas se dan por supuestas y están supuestas, con lo cual hay muchas cosas que se hacen de una manera que ya está preprogramada, podríamos decir, prearmada, y no las podríamos modificar. En cambio, cuando programamos en bajo nivel, podemos tener más control del lujo de detalles que queremos especificar. No sé si me entienden hasta ahí. Hola. Sí. Bueno. Sí, profe. Bien. Yo volví para acá porque veníamos de pseudocódigo. Pero a la vez en estos dos casos de Charreun y Luna, lo que nosotros vimos es que hay una secuencia. En cualquiera de los dos casos hay una secuencia. Inclusive tuvimos algunos desbarajustes ahí acá con lo de Charreun, que me acuerdo ahora, de aflojar los tornillos antes de levantar el gato. Bueno, acá no lo corregí, pero por lo que yo les dije que hay que hacer fuerza y eso no hay que hacerlo con la rueda levantada, pues se nos puede caer el auto. Entonces hay una secuencia lógica para hacer las cosas. Bueno, eso es lo que uno termina aprendiendo y uno termina internalizando dentro de uno mismo en el pensamiento lógico computacional. Yo siempre digo que después de esto, de dar este tipo de pensamiento, uno empieza a cambiar la forma en la que se mueve en la vida, y empieza a ser, o intenta ser, bastante más ordenado. Ustedes son jóvenes, pero después lo van a empezar a ver, que van a empezar a chocar con cierta gente que nunca vio pensamiento lógico computacional y ustedes van a ordenar las cosas en una secuencia lógica y ellos no van a hacerlo así.
porque no tienen esa internalización del pensamiento lógico o computacional. Les va a salir de adentro a ustedes armar las cosas en la secuencia lógica, y van a ver que otras personas que nunca estudiaron esto, que son de otra rama de la ciencia, o por ahí personas capaz sin estudio, no importa, pero les puede pasar hasta con un abogado, con un contador, u otras especialidades, no tienen esa forma de pensar que tenemos los que somos informáticos o programamos computadoras. Eso hoy en día se discute mucho porque es más que obvio, esto es un plus para nosotros, los que sabemos programar, sabemos ordenar las cosas en una secuencia lógica. ¿Ah? Es una ventaja que tenemos, que mucha gente no sabe hacerlo. No es que funcionamos como máquinas, sino que hay una secuencia obvia o lógica de cómo hacer las cosas. Y con los años se van a acordar de esto que les estoy diciendo y van a encontrar ejemplos, si no los encontraron ya, los que más o menos ya están haciendo algo o han hecho algo de programación y ya medio tienen esto metido en la cabeza. Bueno, ya vamos a ir terminando. Yo con esto, la clase que viene vamos a empezar ya a hacer algo con el programita esto, ahora ya que pude hacer esta introducción con PCInt, PCInt. Yo les mandé el instalador por el grupo de WhatsApp para Windows, pesa como 9 megas. Bueno, si alguien usa Linux por ahí, también existe para Linux. Yo acá estoy en Ubuntu. Con este programita que ahora se los muestro rápido. Profe, Sí, ¿le puedo preguntar algo sobre el trabajo que pasó ayer? decime. En el punto 5, lo de los LEDs, no entendí cómo se hace eso. Vos tenés que fijarte, yo ahí les aclaré que, mirá, vamos a abrir el trabajo práctico. Acá, trabajo práctico, y acá abrimos el PDF. Acá está. Bueno, vamos a cambiar la pantalla. Acá. Bueno, ¿están viendo el trabajo práctico? No, profe, todavía no. No, todavía no. Ahora sí. Bien. Gracias. Bueno, primero hay unas conversiones a texto del siguiente código ASCII. Tienen que buscar cada uno de estos códigos y van escribiendo arriba qué código alfanumérico representa, y va a quedar algo expresado ahí. Lo mismo que acá. Después al revés, convertir este texto a código ASCII, ¿sí? Te pregunto, en el punto 1, yo ya lo hice. ¿Tiene coherencia lo que tiene que o sea, lo que se tiene que escribir ahí? ¿Por qué coherencia? ¿Qué dice el punto 1A? O sea, porque yo lo hice y para mí no tiene coherencia, o sea, no sé si tiene que tener coherencia lo que tiene que estar escrito. Vos léeme lo que dice. Te lo escribo porque... No, léelo, se puede leer. Es una Ver, frase en latín. Áspera. Ah, entonces sí. Es una frase en latín. Ese es el Yo tema. pensé que tenía que estar, o sea, preguntaba porque pensé que ¿Y iba a estar abajo en qué español dice? la frase. ¿Y abajo qué dice? En la B. Por camino, o sea, no dice así, pero yo lo tomo como que dice eso. Por camino más difícil, estrellas, dice al final. Pará, ¿vos me estás traduciendo el de latín? Yo te estoy diciendo el punto B de lo que me salió ahí que escribí.
Bueno, el punto A es una frase en latín. Y el punto B, vos tenés que traducir siempre símbolo por símbolo lo que te dé. Después es algo que pueden leer, pero lo que está en el punto B es la traducción de lo que está en el punto A en latín. ¿Ah? Profe, yo en una parte del punto B lo cambié porque ¿Por qué? puse uno de los números y me da un carácter raro. Y ¿Cuál? cambié eso por difícil. Ahora te digo, dame un segundo, que lo busco. Qué raro. ¿Habrá sido una coma? Es parte No, de el los 195, creo que era. 195 por acá. ¿Y qué carácter te da? A ver. Vamos a buscar acá, código ASCII. Pero si sacás ese, queda escrito difícil. O sea, adelante de qué estaría. ¿Qué me dijiste? El 195. Sí, 195. 195. Tenés razón. Es un carácter raro. No sé por qué salió eso. No sé qué pasó ahí. Bueno, está bien. Ese debe estar mal colado ahí ese carácter. Pero está bien, te lo tradujeron bastante bien. Dice, por el camino más difícil hasta las estrellas, que es lo que significa acá en latín. Per aspera ad asta, que es la frase que tenía escrita en una placa el módulo lunar del Apolo 11, que llegó a la Luna. Bueno, el ejercicio 2 es exactamente al revés. El ejercicio 3 tiene que ver con lo de la clase pasada. Yo le estoy diciendo que hay que almacenar en 2 bytes con signo los siguientes números. Y bueno, acá se los doy. El A y el C están en base 10. Hay que convertirlos a binario, obviamente. Y después verán si hay que hacer complemento a 2 o no. Que es lo que hay que hacer. Y ahora me estoy dando cuenta que no les puse ninguno negativo. Así que se los dejé facilito. Bueno, el 4 es al revés. Los siguientes códigos binarios fueron leídos de 1 byte, o sea, 8 bits, y estaban guardados sin signo. También está facilito. En el 5, bueno, observe la siguiente imagen. Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 LED. Serían 17 bits. ¿Qué valor en base 10 representan esos LEDs? Y estoy diciendo, recuerde que un LED encendido es igual a 1. O sea que significa que un LED apagado es igual a 0. O sea que acá tenemos un 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Así de sencillo. En vez de darles escrito el número, que lo interpreten de una tira de LEDs, que esto podría ser algo que podrían llegar a ver tranquilamente en alguna aplicación electrónica. Es como para que vean un uso práctico del binario. Después, el del error. Las siguientes imágenes indican errores en hexadecimal. ¿Qué valor son en decimal? Tienen que convertirlo. Y en el primero, bueno, en informática, claro, 0x indica que los números que siguen a continuación están en formato de hexadecimal. Y acá se los subrayé. Es el error.
0x0004bbc2. ¿Qué tienen que convertir? El 0004bbc2 de hexadecimal a 10. También un ejemplo que saqué de cómo a veces pueden llegar a tener un código de Profe, error pero en hexadecimal. te da números bastante altos, ¿no? Sí, este es un número bastante grande. En decimal es bastante grande. Este es un ejemplo, el B, típico de la electrónica. Esto es una placa, esta es PCI, bueno, tiene acá el slot EISA y acá tiene PCI. Esto se coloca en las computadoras cuando tienen problemas al arrancar, es una placa POST. La máquina cuando arranca hace una serie de chequeos y si se planta en algún lugar, te indica cuál es el código en el que se plantó. Después, bueno, hay que buscar información sobre esto y cómo interpretar ese error. Te lo tira, en este caso, acá está tirando en hexadecimal y después está con otros LED que no sé bien qué significan, no me puse a buscar, solamente quise usar la parte del hexadecimal. Pero acá hay un 8B, acá la pone en minúscula, pero porque si pone la B mayúscula no la diferenciaríamos del 8. Pero este es un 8B, 8A. Ese es el número que tienen que convertir de hexadecimal a decimal. ¿Se entendió? Otro ejemplo Sí. de la realidad Sí, de un profe, se electrónico. entendió. Bueno, Se entendió. Y entonces solamente pasamos eso, lo de los foquitos ahí que se va al lado, ¿no? claro, sí. Los foquitos son los 1, los otros son ceros. Ahí tenemos el código binario. Y acá está en hexadecimal y en hexadecimal. Quise hacer un ejemplo de la vida cotidiana de un informático de electrónico, para que no vean que las conversiones que aprendimos eran solamente para casos de papel, digamos. Existen y se las van a encontrar más de una vez. Bueno, vamos ahora a compartir PCIN antes de cerrar. Bueno, ahora están viendo la pantallita del PCIN. Sí, profe. Sí. Bueno, Sí, profe. esto lo hacemos cortito. Después lo vamos a ver bien, pero el programita tiene este esquema. A la izquierda, en este caso, está en pseudocódigo. Y a la derecha, o te lo arma en otra pantalla, no me acordaba yo bien cómo se usa. Lo usa a principios de año, todos los años. En lo que es diagrama de flujo, que es lo que nosotros vamos a empezar a hacer. Diagrama de flujo, ¿qué es? Son una serie de gráficos en los que uno va detallando las instrucciones que hay que hacer. Como todo, como toda receta, como todo tutorial, tiene un principio y un fin. A todo esto se le llama algoritmo, eso supongo que ya lo sabían, no sé, pero no sé, cuando uno programa lo que está haciendo es un algoritmo. No me acuerdo bien de dónde viene la palabra, se la averiguo para la semana que viene. Pero acá con una serie de gráficos, que no es que se usa cualquiera, después lo vamos a ir aprendiendo, uno va diagramando la serie de instrucciones. Lo que pasa es que acá va a haber un elemento en particular, lo que nosotros vimos hasta ahora cuando hicimos las recetas, o las instrucciones para cambiar la cubierta, eran todos instrucciones una atrás de la otra y no había ninguna bifurcación, por ejemplo, que ya vamos a ver cómo se hace. Entonces ahí entran a jugar bastante los diagramas de flujo, porque una bifurcación en un código, en un pseudocódigo, se complica entenderlo. En cambio, con estos gráficos es muy sencillo. Y con esto vamos a aprender la programación estructurada, y una vez que todo esto lo tengamos bastante pulido, vamos a trabajar mucho sobre diagramas de flujo, vamos a hacer muchas cosas, después vamos a empezar a pasarlas a código dentro de
bastante tiempo, porque esto hay que pulirlo bien, porque con esto es con lo que uno aprende el pensamiento computacional. Después con los años uno ya empieza a programar directamente en código, pero ya tiene que estar bastante canchero con todo el pensamiento lógico computacional. Bueno, era eso nada más que quería mostrarles. Bueno, vayan instalando este programita en sus computadores y vamos a empezar a ver cómo usarlo a partir de la clase que viene. Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Todos tienen computadora como para ejecutarlo? Sí, profe, Sí. sí. Sí, profe. Porque en celular no se puede ejecutar esto. Bueno, si alguien tiene algún problema, no tiene computadora, por favor me comenta y vemos de buscar alguna solución a ver cómo hacemos. ¿Ah? Me escribe por WhatsApp o por correo. Bueno, gente, que pasen un buen fin de semana. Después, Igualmente, profe. les voy a agregar algún trabajito relacionado con lo que vimos. Así que algo más de tutorial o receta de instrucciones van a tener que hacer. Bueno. Vamos.